Ahí creo que pueden compartir. Compartimos la misma pantalla. ¿Qué estaba compartiendo recién? Me parece que no entró la chica, profe, que Ah, todavía bueno, que... para que me voy a darle. A ver, otra entrada. Ah, sí, está bien. Ahí está para compartir, puede compartir. Ahí comparto de vuelta. Dale. Ahí está. Bueno, ¿qué decía yo? Esto está todo bien. Tengo C sobre R, saco, dijimos, el valor correspondiente, 2,2, lo que sea, en función del C sobre R. Pero tengo me falta, ¿no es cierto? La fórmula. O sea, tengo que saber este factor de forma. Este sí es el factor de forma ahí. Tengo que tener la fórmula. Creo que está acá abajo. A ver si podemos subir un poquito esto. ¿En Sí, dónde? ¿Más no, abajo? no, lo que estoy buscando Ujú. es cuál es, digamos, ese factor de forma, cómo lo Más aplico. arriba en el epígrafe, ¿Más arriba? Sí. Ah, ok. gráfico cuadro estaba. Dice Bien. K es igual a phi. Ahí Ahí. está. Acá. No lo había visto. Figura 7. Bueno, hay que buscar bien clarito. Ahí está. Creo que es eso. Claro, pero no me dice cuál es A. Ah, no. A ver si Eh, esa por ahí es la del otro. beta, fusion, ta, 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 ta. No, acá tampoco dice nada. Bueno, ahí estamos en un problema. Obvio, ¿no? Lo más probable, ojo, lo más probable que esto sea A y esto es A Claro. sobre A. Y ya está, porque ahora sí, digamos, tengo el A. Pero hay una historia. Yo, si no tengo la fórmula, como decía recién, porque por ahí, digamos, este gráfico está para que hace a todo esto, que no creo que sea el caso, pero estaría metiendo la pata groseramente si no tengo la fórmula de aplicación. Ok. ¿Y eso Que de que es una bueno, productoria de alfa? Lo que está fuera del no, corchete acá. y una función de alfa, pero hay que ver cuál es la ecuación 6 que después te remite la ecuación 2 y a la Sí. ecuación 1, claro. Ok. Pero si yo lo quisiera aplicar con este factor geométrico, entonces no es que simplemente aplico sigma por la raíz de pi por a por el factor geométrico. No. Si la fórmula es esta, sí. Ah, ok. A lo sumo, al valor de A, ¿no es cierto? Le sumo el radio plástico si tuviera ese inconveniente. Una cuestión para verificar en este caso es si yo calculo directamente como una 2 toda esta distancia, ¿qué K me da? Porque no tiene que variar mucho, esa es la historia. O sea, no importa mucho la forma de lo que esté adentro, ese K no puede tener una gran variación respecto de la forma que tiene esa ahí. Pero eso ya lo vería en otro gráfico que sea una placa o no, porque no tendría el círculo en el medio. Claro, sería como este que está acá. Claro, sería verlo en otro. Está bien. Y seguramente va a dar como que tiende a uno, ¿no? Porque Sí, sigue igual no siendo te dan como... la longitud de la placa ni el ancho, porque te dicen que es infinita, o sea. Bueno, pero cuando A sobre W tiende a cero, con lo cual la placa es infinita en el ancho, Claro, vienen todos cómodamente a un valor uno. claro, es lo que habían dicho hoy al principio. Sí, Ah, entonces podemos directamente asumirlo uno como habían dicho y listo, está bien. bueno, sí, si la placa es infinita, toda la Ujú. historia esta seguramente va a parar en un valor uno.
Si la placa no es infinita, entonces acá tendré que tener otro gráfico. Caminata, esto, no sé si esto es para placa infinita, no, hay que leer un poquito más de dónde viene ese gráfico. Ok, Entonces, primero, si no tengo la fórmula, esto es lo primero, si no tengo la fórmula, porque cambia, no es porque la tenga que saber de memoria o no la sepa de memoria, cambia a veces cuál es el concepto de A, como en este caso que tenemos una duda en el dibujo, ¿no? Acá está bien claro, por ejemplo, aquí A es este que está aquí. Aquí justo dio que daba C y yo tengo que ir a leer al texto de la figura 17 si por ahí dice que no, en vez de A, C por tal y tal cosa. Incluso pueden encontrar, bueno, no creo, pueden encontrar factores de forma de fisura saliendo de agujero donde el A sea el total, por ejemplo. ok. A ver, como no se va a romper nada porque estamos aprendiendo, la idea general es que si ustedes van a un parcial, a una evaluación, expliquen, yo tomé este valor porque tomo de aquí hasta acá, o sea, uno explica lo que va haciendo, el procedimiento del cálculo, de acuerdo a un criterio razonable, ¿no? Si Bien. después el A no es este, bueno, alguien le pondrá, no, el A no era ese, pero no es que esté mal intrínsecamente, sino que no se tuvo el dato o la tabla correspondiente. Igualmente en un examen nos tienen que dar los gráficos para poder calcular el Y factor sí, pues si no geométrico, o tengo, sea, y la fórmula. claro. Sí, esto Ujú. yo lo saqué de uno que estaba en el campus, en recursos, pero bueno, o sea, en la guía no es que lo tenemos tampoco. Bien. Y si no, digamos, estas frases que están acá son típicas. Entonces uno puede ir al código, el código ASME o API 579 creo que es API. Tampoco es que me la sepa de memoria, pero es una norma para evaluar recipientes a presión y acá en un anexo están los factores de forma para evaluar fisuras en recipiente a presión. Y esto obviamente se da a cada rato. Por lo tanto, un agujero con fisuras a los costados o con una fisura a los costados tiene que estar como factor de forma a calcular. Ok, muy bien. Y, profe, una pregunta sobre esa cuestión. Cuando nosotros usamos A, normalmente sería la longitud de la fisura, ¿no? Porque hay veces que nos dan también A como profundidad y me pierdo. Nosotros siempre ponemos la medida que es la longitud de la fisura, Bueno, no, ¿o eso no? cambia, eso es un problema que aparece siempre. Uso acá Mm. este dibujo, no lo borré. A ver si me sale un dibujo. Un minuto. La placa infinita puede ser la pared de un tanque, por ejemplo. Entonces, bueno, esto sería el espesor, que puede ser espesor T, ¿no? Y yo tengo una fisura acá. Si esta fisura no pasa de lado a lado, si no pasa de lado a lado, el A es este valor, ese que marqué ahí. Si la fisura pasa de lado a lado, voy a hacer otra acá al lado, la fisura sería así. ¿Se entiende? Pasa hasta la pared de atrás. En ese caso, cuando la fisura es pasante, el A es la mitad del frente. Acá tengo 2A en el frente en fisura pasante. Cuando la fisura no es pasante, aparece en el frente de un material, el A es la profundidad. ¿Y esto Para siempre es así o...? Sí, por lo general. Ok. Sí, es así. Eh, ¿De dónde viene esto? Si yo tomo, vamos a llamarle, vamos a tratar de explicarlo. Caso 2. Este caso 2 yo lo puedo partir en dos casos así. Un caso con una fisura acá
y la parte de enfrente con el otro pedazo de fisura acá. Lo estoy partiendo imaginariamente. Entonces esto es A de la fisura y esto es A de la fisura. Entonces estoy partiendo a lo largo de esta línea en dos partes, un lado y el otro. Entonces, pero ¿qué pasa? Esta fisura, en esto que estoy dibujando acá, tiene todo el ancho del material. ¿Eh? Esto tiene todo el ancho del material. Y lo que determina el tamaño de la fisura es su profundidad, A. Por eso que estamos con medio A para cada lado, estamos haciendo este caso. Ahí está. Entonces es fácil de acordarse porque yo tengo una fisura sobre una superficie libre pasante de lado a lado, que es lo más común. El A es de la superficie lo que va para adentro. Cuando tengo una placa y la fisura está en el frente de la placa, es como si fueran dos enfrentados. Sale un lado para la mitad para un lado, la mitad para el otro. Entonces 2A. Y luego si tengo una fisura que O sea, se sería mete... como la profundidad para los costados. Claro. Como si la partiéramos y estuviésemos viendo también la profundidad, pero desde adentro de las dos Sí. placas. Y acá el A, no, va para adentro, aquí. Y esta fisura puede tener, esta fisura puede tener diferentes formas. ¿Está bien? Pero, entonces, bueno, también entra en el factor de forma, la forma de la fisura, porque la fisura puede ser con un mismo A, la fisura puede ser así, o puede ser así, o puede ser así, etcétera. Entonces, como si las fisuras son diferentes, todas tienen el mismo A, bueno, hay veces que en la forma de la fisura, ¿no es cierto?, determina de alguna manera el valor del I, por lo tanto del K aplicado, pero el A es la profundidad de la fisura, tal cual estás diciendo vos, desde la superficie hacia adentro. Por eso es que este caso es 2A, porque está pasante de lado a lado, ¿sí? Bueno, y en este caso, pasante en el medio de la placa infinita, el factor de forma es 1. Y cuando yo tengo la mitad del problema, el factor de forma no es 1, es 1,12. O sea, una fisura chiquita en una placa grandota, infinita, de profundidad A, el factor de forma es 1,12. Hay un 10% de diferencia porque cuando yo la parto, la condición de restricción de simetría se rompe. Entonces esto ahora puede alabearse y ese alabeo implica una condición diferente que cuando están pegadas. Cuando están pegadas, ese plano vertical sigue vertical y plano toda la vida hasta que se parte. Y si las tengo separadas, no, ese plano se alabea en función del CTOD y esas cosas y marca un estado tensional diferente y el factor de forma cambia. En ese caso tengo el famoso 1,12. Ustedes van a encontrar 1,12 por todos lados cuando tienen fisuras chiquitas en la superficie de un solo lado. ¿Está, no? Sí, es más o menos así. Bien. Entonces, profe, por ejemplo, si yo tengo un tubo con ya sea una fisura circunferencial o una fisura longitudinal, esto se cumple. Que yo si Bueno, tengo pasante, va a ser la A sobre, no, 2 por A, lo que sería la longitud, claro, suponete y que yo si tengo no un es tubo así. pasante, la profundidad, claro. El tubo así tiene su espesor y acá puede aparecer una fisura. Y se cumple, sí, efectivamente se cumple eso. Tengo una fisura acá. Si esta fisura es pasante en todo el espesor del tubo, no quiero meter la pata, acá tengo ahí 2A. Porque en este sentido esto es como se transforma como una placa en esa dirección. Con una tensión así, Claro. que es la tensión circunferencial del tubo. Esta fisura quiere decir que estaba para adentro, ¿no? Me quedó medio rara, pero bueno, es así. Vamos a dibujarla mejor una vez en la vida. La fisura sería así y tendría la dirección
radial. Va apuntando hacia el eje del... Esta fisura tiene Perdón, ancho Aníbal. 2. ¿Sí? Tengo un problema así para preguntar. No sé si querés que lo comparta y capaz que si lo vemos de ahí queda más claro. Bueno, y si esta es pasante es Comparto. así. Si la fisura no es pasante, ya sé cuál es, me parece. A ver, compartirlo. Este de acá. Entonces, ¿qué hay acá? De vuelta, un recipiente cilíndrico, tenemos todos los materiales. Acá hay propagación, porque tengo al C y M, o sea que por ahí puedo hacer ley de Paris. Estado fisura en la servicio del tanque sometido a presión bajo el trabajo 20 megapascales. ¿Esa qué es? Esa es la presión interna. No confundirse, ¿eh? Esto 20 megapascales no es la tensión aplicada al material. ¿Cómo la calculo? La tensión aplicada al material. Ahí, Perdón, ahí, perdón, perdón, ahí profe, la... pero un segundo, Fede, porque el profe estaba explicando lo otro y no sé si lo terminó de explicar, lo de la fisura. Así lo terminaba de explicar y después pasábamos esto, si no nos quedaba desenganchado el otro. No, igual es lo mismo. Arrancamos por uno, pongan cualquiera. No, si podés, profe, terminar de explicar lo otro, lo de la fisura, lo del A y 2A, y después sigamos con este, así no nos queda. Porque si no, quedó cortado la mitad del anterior. Bueno, a ver, tomemos esta figura que está acá, me encanta, pará. Entonces, yo tengo el recipiente este. Y dígame ustedes, si esta fisura la hago más grande para dibujarla, ¿no? Abarca todo el espesor del material hasta adentro. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dirección tiene? Esta es la fisura, la parte de afuera es la colorada, esta que está acá, pues la estoy dibujando. Esto es lo que se ve afuera y la fisura abarca todo el espesor del material hasta el interior. ¿No es cierto? Entonces, en esta, como es pasante, el A es este valor. Y la tensión va a ser la tensión circunferencial que tenga aplicado, que la calculo en función de la presión interna. Yo tengo la presión interna, calculo la tensión circunferencial y el A es este. Si la fisura es vertical, estoy en la misma. Ahora la Profe, con fisura los datos que hay, ¿cómo te das cuenta si es pasante o no es pasante? me lo tiene que decir. Ah, ok. Dos fisuras en el servicio de tanque sometido A es una fisura circunferencial, sí, porque tiene semilíptica. Ah, no, mira, fíjate. Si es semilíptica no es pasante. Eso es importante, ¿ves? Yo tengo que leer todo, no hacer lo que hago yo, sino leerlo al leer todo el problema. Esta es no pasante. ¿No? Porque si yo miro desde acá, ¿qué voy a estar viendo? Fíjense, yo estoy viendo el tanque. Este programa de dibujo no se puede dibujar dos cosas circunferencias. Bueno, no importa. Y la fisura semielíptica. La fisura semielíptica es así. Entonces, en esta fisura que me dicen que es semielíptica, la circunferencial es semielíptica, que tiene 10 centímetros de largo y 2 de profundidad. Esto es el A, pero también está el largo de la fisura. El largo de la fisura va a estar dado por este valor. Este es el largo y la profundidad A. ¿Qué tensión va a actuar sobre esta fisura? Obviamente la tensión que va a actuar sobre esa fisura va a ser la tensión longitudinal del recipiente. Sigma longitudinal. Que será la presión interna por el espesor sobre dos veces el diámetro del recipiente. A mí la duda que me generaba, porque eso si vos considerás una membrana.
pero no sé si estamos en el caso de pared gruesa. Pero como si no para la el grueso está definida. la misma. ¿La misma? P por E, a ver, vamos a poner en R que me resulta más, para no meter la pata. Creo que era P por R sobre el espesor. Bueno, creo la calculo, digamos. P por E, esto sería el espesor, o P por T. eh, P por E sobre R. No, es eh, P No, por creo que es R. P por R sobre... P por R. Sí, por supuesto. Igual, profe, te da el radio y te da el espesor, así que podés sacar si tenés que Está usar bien. P por membranas R. o... Sí, pero acá es sobre 2E, ¿no? Esta es la tensión longitudinal. Y P por R sobre E es la tensión circunferencial. ¿Cuál de estas dos uso? Tengo que usar esta, la longitudinal, porque la fisura es circunferencial. Entonces, si la fisura es circunferencial, la tensión que abre la fisura es la tensión longitudinal. Y viceversa. Entonces, acá tengo que usar la circunferencial, que es esta. Y en esta fisura tengo que usar esta otra que está acá. Y luego, como tengo un largo de fisura y una profundidad, tengo que ir al caso donde tenga el largo de la fisura, esto es A, y esto le podrán llamar C y C, o lo que sea, y buscar el factor de forma para esto. Pero lo que figura en la fórmula como A es esta profundidad. Para el caso de la fisura longitudinal, la nomenclatura sería más o menos la misma para la fisura, nada más que cambia la tensión longitudinal por la circunferencial. ¿Se entiende? Ahí Entonces, igual me parece que pusiste las flechas al revés. La circunferencial hace referencia a la a circunferencial. Esta, la esta tensión es longitudinal. esta tensión es circunferencial. Eso está bien. Es Sí, la tensión. claro, yo pensé que esa era la longitudinal, como está así a lo largo de... No, esa es la fisura longitudinal. Cuando la fisura es longitudinal, la tensión que abre la fisura es la circunferencial. Claro, ¿Sí? sí, sí. Yo tengo una fisura así, que es longitudinal. Esta es una fisura longitudinal. Y le aplico una tensión longitudinal. Esta fisura se mata de risa, no le pasa nada. Puede estar un año, 1000 años puede estar así, porque no produce modo de rotura. Para que se produzca rotura o propagación, yo tengo que aplicarle una tensión perpendicular a la fisura para que haga esto, se produzca plasticidad, todo lo que ustedes quieran, y se pueda romper o propagar. Entonces, a la fisura longitudinal le actúa la tensión circunferencial, y a la fisura circunferencial le actúa la tensión longitudinal, como dice ahí. Esto acá es una L. ¿Se entiende? Dígame que sí o Sí. lo repetimos. Sí, sí. Buenísimo. Entonces decía, ojo, que estos 20 megapascales no es la sigma remota. No es, esa es la presión interna. Porque hemos visto en muchos parciales, dice, ¿cuál es la tensión? 20 megapascales y le dan para adelante. No, tienen que calcular el estado tensional de la pared del recipiente aplicando membrana, por ejemplo. Bueno, ¿quedó claro eso? Sí. Sí, a mí la duda que me quedó, ¿por Bien. qué no estoy en el caso de pared gruesa? Si yo acá tengo un radio, Y ah, veamos, tengo un sabemos radio y tengo un espesor. Y yo hago la división y me da 0,1. Eso es lo que me entendía.
Entonces no sabía si me cambiaban estas tensiones. Cero uno puedo ir a membrana. Ya con 0,1 podía membrana. Sí. Bueno. Y Entonces, sí, está si bien. no quiero ir a membrana, puedo aplicar criterio. Pero hay que escribirlo, el criterio que uno está usando. ¿Cuál sería el criterio? Bueno, uno sabe tubo de pared gruesa. Entonces, como supongamos que la fisura es longitudinal. Vamos al caso de la fisura longitudinal, que no es este caso. Borro, ¿eh? Entonces tengo una fisura longitudinal en un tubo de pared gruesa. El tubo de pared gruesa es una cosa así. Esto es pared, pared, pared. Este es el eje del recipiente. Y tengo presión interna. Si la fisura es longitudinal y externa y semielíptica, es una cosa que está por acá. Esta es la fisura, la falta de continuidad que hay en un lugar y que dijimos que tiene longitud L o como se llame y una profundidad A. Ok, entonces, ¿cómo calculo cuál es la tensión sigma 0 en un tubo de pared gruesa que está actuando en este recipiente? Este recipiente, bueno, tendrá en algún lado una tapa, ¿no es cierto? Que hace que no se vaya la presión. ¿Cómo hago la cuenta? Ojo, es tubo de pared gruesa. Bueno, tienen cualquiera, después lo corregimos, a ver cómo harían. ¿Nadie arriesga? Estaban las fórmulas que dependían de los radios interior y exterior. No, No se puede hacer con eso. no. ¿Por qué ¿Otra no? opinión? Bueno, esa es una. ¿Por qué no? ¿Qué tensión actúa en esta fisura longitudinal? No, perdóname. La longitudinal, está bien. Entonces, si esta longitudinal. Entonces, ¿vos qué dijiste? Sí. Si la fisura es longitudinal, yo tengo que saber cuál es el estado tensional de esto. Y lo conozco, ¿no es cierto? Como bien, perdóname, vos como había dicho recién, están en la fórmula. Entonces yo tengo una distribución de tensiones circunferenciales, que es... no. Bueno, no importa cuál es la distribución, lo voy a dibujar mejor para... Es la, y esto podrá ser una cosa así, las circunferenciales. En realidad no importa mayormente la forma. ¿Y la fisura cuánto tiene de profundidad? ¿Dicen? 8 milímetros de profundidad. Entonces, si yo la fuera a dibujar en escala acá, 8 milímetros. 8 milímetros frente a 100 es el 8% del espesor total. Más chico que eso comparado con esto. Profe, entonces, si no es pasante, la profundidad es A. ¿Sí? Ah, ok. Y si es pasante, la profundidad, ¿cómo la llamamos? Espesor. Ah, listo. Ahí va. Ahora. La profundidad, Está bien. digamos, si es pasante es el espesor del material. Es como, por eso el chiste, digamos. Si es pasante, si la fisura es pasante,
Esto no puede ser mayor del espesor, entonces tengo acá el A es para este lado, como venía explicando recién. Ok, volvamos al caso. Entonces, ¿yo puedo calcular esta tensión afuera y esta tensión adentro? Sí, la puedo calcular aplicando la fórmula, como dijiste recién, de radio exterior, radio interior, presión interna y toda la historia. Bien, como la fisura es de 8 milímetros, 10% del espesor, yo puedo utilizar muy razonablemente para el cálculo la tensión a la cual está sometida la fisura. Entonces, no necesito saber cuál es la variación de presión en la profundidad de la fisura, porque no va a ser terriblemente diferente. Entonces, calculo la tensión máxima en la parte de afuera, que es donde está la fisura, y hago las cuentas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien. Si no se entiende, lo vemos, ¿eh? Pero es un criterio. ¿Cómo dijiste que calculo la tensión como si fuera máxima? No, calculo la máxima de la distribución de tensiones, como la fisura está afuera y afuera Claro. la circunferencia. Bueno, no sé si es así, ¿eh? Pero a ver. No, es Sí. más grande adentro. Creo que era decreciente, ¿no? Sí, es más grande adentro. Estoy mandando fruta, para. Es más grande adentro y es más chica afuera. Entonces, yo voy a hacer la cuenta con esa tensión. Me parece que Claro, es así. esa era tangencial y la radial terminaba en 0 en Claro. la punta. No, tiende a cero si es muy grande el espesor. Entonces yo puedo hacer la cuenta con este valor. Por dos. No importa. Entonces calculo la tensión, que no es la máxima, pero es la que soporta la fisura. Porque bueno, si una vez que la fisura empieza a propagar, después el estado tensional no va a disminuir, va a aumentar. Y ese criterio lo puedo utilizar. Y si no, yo puedo tener específicamente un K para un tubo de pared gruesa. Lo voy a encontrar seguramente. Un K me refiero a un factor de forma. Y en ese caso seguramente va a aparecer el radio interno, el radio externo, la presión interior, o sea, ya va a estar calculado en función de todo esto. Pero un buen criterio es decir, bueno, ¿a qué tensión está sometida la fisura? Y la fisura es chiquita, o sea, no está toda la fisura en un gradiente de tensión importante, sino que está en la primera décima parte del espesor. Entonces calcularlo con la tensión local, ¿no? Supongo que la tensión tiene esta variación en la profundidad de la fisura. Bueno, tomo esta de la variación, la más grande, y hago las cuentas. ¿Que cuánto va a ser esto? Nada, la diferencia. Bien. Y una consulta. ¿Qué Acá pasa? cuando... Por supuesto hay herramientas para atacarlo en forma perfecta. Perfecta entre comillas porque los errores son terribles. Y se llama funciones de peso, que no las vemos en este curso. Las funciones de peso son, yo tengo una distribución de tensiones, o sea, esto es sigma. Una distribución de tensiones. Entonces esto es como que se divide en tramos. Y si tengo la fisura en un lado, A, el K aplicado es una sumatoria de factores de peso de la distribución en cada uno de los tramos solicitados. Entonces para cada esto aparece un coeficiente que se multiplica por la tensión y por un factor de forma, todo un mecanismo de cálculo que me permite calcular cuál es el K cuando tengo una función de distribución de tensiones. Te lleva una semana y se puede hacer. Son funciones de peso, se llama. Que no lo estamos dando en este curso. Acá agarramos una tensión y le damos para adelante, ¿sí? Por eso el criterio puede ser, bueno, yo tomo de la distribución de tensiones en el espesor del material la que está viendo la fisura. Por ahí el pico para hacer más, que la diferencia acá no va a ser muy grande, porque esto es 0,1 del espesor total en este problema. Sí, ¿qué estaban preguntando? Acá cuando la ahí, para que... Ahí vuelvo.
Acá cuando dice que la fisura es interna. Acá. Tengo que tener algo más en cuenta Claro, cuando... Porque tengo que tener en cuenta también la presión, ¿o no? ¿O no? sí, cuando si está en la superficie interna, eso sucede en tubo de pared gruesa, donde las presiones son realmente elevadas. Yo tengo que aplicar superposición. El K debido a la tensión en el material, más el K debido a la presión interna. Y el K Claro. debido a la presión interna, efectivamente, el K debido a la presión interna va a ser la presión interna, como si fuera una tensión, es una presión, raíz de pi por A por el mismo factor de forma. Entonces, como todo esto es lo mismo, en realidad sucede como que el K total va a ser igual a la tensión, llamémosle cualquiera, la circunferencial, más la presión interna por la misma raíz de pi por A por el mismo factor de forma. O sea, le tengo que sumar a la tensión la presión interna porque la presión se mete adentro de la fisura. Pero por lo que decís vos, si lo consideré membrana, ya esto no lo tendría que tener en cuenta. Si no, si es membrana de pared muy delgada, sucede, de hacer las cuentas, que la tensión circunferencial va a ser 100 veces mayor que la presión interna y estoy cometiendo ese error. Entonces, se la puedo sumar siempre. Lo que pasa es que la variación que voy a tener es del orden de la relación entre la presión interna y la tensión circunferencial, que es precisamente igual a la relación entre el radio y el espesor. Y por ejemplo, profe, si queremos calcular para el A, tendríamos que usar el sigma radial, y si tendríamos que hacerlo para el B, suponiendo No, tubo de pared gruesa, ¿no? El no, tangencial. no. Este va el sigma tangencial, si querés llamarle. Dibujamos el tubo. En el caso B, la fisura está en este dibujo. El B, la fisura está así. Bueno, en realidad está acá, ¿no? Y acá tengo que utilizar la tensión sigma tangencial o circunferencial. En este caso, en el A, la fisura está así. Ah, es la Y perpendicular la que tenemos que usar. claro, ¿y cuál es? La sigma longitudinal, no la radial. La radial a esta fisura no le hace nada y a esta tampoco. La tensión radial en estas dos fisuras no afectan para nada. En realidad no sé en cuál fisura. Bueno, tenía que haber una fisura por acá así y tampoco porque es de compresión. Acá no pasa nada. Ahora, la tensión longitudinal en el tubo de pared gruesa, bueno, no hay una fórmula de variación porque se supone que la capa distribuye la tensión y la deformación uniformemente. Si hacen la cuenta de la deformación, creo que lo habíamos visto, la deformación longitudinal es la misma, las restricciones son las mismas y la tensión longitudinal simplemente va a dar la presión por el área interna dividido el área del material, donde el área interna es esta área y el área del material es toda esta.